sacado de una entrevista hecha a Helmut Kriesmann, soldado de infantería de la división número 87 de la Wehrmacht, de la operación Taifun en invierno de 1941, la defensa alemana de Rhef en la primavera de 1942 y la ocupación y caída de la ciudad alemana de Pilao en 1945. La operación Taifun era como un ahogado dando sus últimos chapotazos, y todos en el frente lo sabíamos. La mayoría de nuestros camaradas hubiéramos querido quedarnos en el bloqueo de Leningrado antes que haber ido a ver las paupérrimas condiciones de vida que teníamos los soldados de la Wehrmacht en la batalla de Moscú. Pero no estaba en nuestras manos decidir en dónde batallar y en dónde morir. Nos habían enviado hacia las regiones de Snigiri y Rождествено como grupo de apoyo para las divisiones de la Waffen-SS, y ahí fuimos testigos de la brutalidad de los ejércitos de las SS. Aunque, ¿de qué brutalidad nosotros estamos hablando? Ya que en una guerra total, la única meta que teníamos en nuestras mentes era eliminar al ejército enemigo. Y tampoco quiero poner en tela de juicio que la guerra vuelve a todos los seres humanos peor que animales. Y yo les digo que en el invierno de 1941, no solamente los soldados de las SS eran peores que bestias, sino que también los mismos soldados de la Wehrmacht se comportaban como animales. El frío de Rusia les exprimía toda la humanidad a nuestros camaradas. Durante los últimos meses de la operación Taifun, si no fuera por la orden de Hitler de mantener las posiciones hasta el final cueste lo que cueste, muchos soldados de la Wehrmacht hubieran huido no solamente hacia la retaguardia, sino que hubieran vuelto corriendo hasta Alemania. Pese a todo esto, nosotros nos manteníamos firmes, soportando diariamente los bombardeos de la artillería rusa. El fuego de las katyushas parecía que iba a partir a la tierra en dos. La nieve ardía, y ni que hablar de nuestros tanques y de nuestras trincheras, que en un momento estaban y al otro era como si todo se hubiera evaporado. Una mañana, nuestro grupo de reconocimiento rescató a un soldado de las SS que había sobrevivido a una batalla con el ejército rojo. Este había sobrevivido de milagro y a la vez nos contó que los rusos no habían tenido ninguna compasión de ningún soldado de su batallón. Todos sus camaradas habían sido aniquilados por el ejército rojo al encontrarles ropa de invierno que estos antes les habían robado a la población civil. Este soldado nos contó que los rusos habían emboscado a un convoy de las SS y que al encontrarles frazadas y mantas de la población civil no tuvieron ninguna compasión y los acribillaron a todos. Y para poder sobrevivir tuvo que tirarse en medio de los muertos, haciéndose pasar por uno de ellos. Durante la batalla de Moscú, los rusos exterminaban primeramente a los alemanes que tenían ropa de invierno de civil, ya que sabían que se las habían quitado a las personas comunes y corrientes del pueblo soviético. Y no en más de una ocasión, durante las retiradas nosotros fuimos testigos de cómo los soldados de las SS y de la Wehrmacht dejaban a su tras cuerpos sin vida de mujeres y niños. Estos parecían maniquíes en la nieve, ya que habían sido arrojados de sus casas al invierno ruso y muchos absolutamente sin ropa. El frío impedía pensar adecuadamente a muchos de nuestros camaradas. Muchos se volvían locos. Estaban dispuestos a arrebatarles hasta los últimos trapos a nuestros camaradas muertos, y ni qué hablar de la población civil rusa, la cual consideraban como seres inferiores. A la vez que con la población local no simpatizábamos absolutamente para nada. Muchos se decían: no vamos a esperar a que nos fusilen por la espalda estas mujerzuelas rusas. Por eso les quitaban sus casas y su ropa, para después echarlas con sus hijos a la calle, condenándolos a una muerte segura, ya que en ese momento el frío llegaba hasta -30 y en algunos días hasta -40. Para diciembre del 41, los soldados de la Wehrmacht y de las SS no tenían ropa de invierno, y yo no sé qué era mejor, o morir de frío
o esperar a que te maten los soviéticos por haberle robado la ropa a la población civil. Yo sobreviví de milagro el invierno de 1941, pero la guerra no acabó ahí, porque después vendría la moledora de carne de Rjev. Cualquier representación que alguien tenga del infierno es un parque de diversiones comparado con lo que nosotros tuvimos que vivir en Rjev. El mismo nombre de esta región de Rusia me causa un disgusto general en el cuerpo tan grande que me hace rechinar los dientes con tan solo escucharlo. Los soldados alemanes habían puesto un letrero para los recién llegados: aquí empieza el culo del mundo, como burlándose de esta región, ya que la consideraban pobre. Lo que no sabían era que para la primavera de 1942, todos los alemanes que estábamos en Rjev recordábamos ese letrero y sus transcripciones, como que decía que no empezaba el culo del mundo, sino el infierno. La región de Rjev era muy importante tanto para los alemanes como para los soviéticos, ya que era la entrada hacia Moscú y la salida para Berlín. Y todos sabíamos que el ejército que poseyera esta región tendría la iniciativa en la guerra. Así que los dos bandos se mataban uno al otro, haciendo que se ataquen al mismo tiempo. Era como si un ente maligno controlara a los ejércitos de los dos bandos para hacer que se maten entre ellos al unísono. Para mí, Rjev era carne podrida, lodo, suciedad y miles de cuerpos amontonados uno encima de otro en el campo de batalla, ya que después de la subida de las temperaturas en la primavera empezaron a aparecer cuerpos por doquier de alemanes y de soviéticos. Estos empezaban a ensancharse, muchos explotaban, el ambiente se volvía tan insoportable y te volvías uno con esa suciedad y pestilencia, siempre en tus trincheras, aguantando los bombardeos de la artillería soviética. Recuerdo que en Rjev, la suciedad, junto con los aceites corporales del cuerpo, forman una capa impermeable en tu piel que te protege de las enfermedades. Por eso es que los soldados no nos bañábamos, ya que los que lo hacían morían de alguna infección por la cantidad de putrefacción en la que batallábamos. Recuerdo que una vez, después de los bombardeos rusos, llegó a nuestras trincheras el Gefreiter Pavel, sucio como el diablo, después de haberse escabullido arrastrándose en un campo de batalla lleno de muertos y de lodo, desde las trincheras vecinas hacia las nuestras para darnos nuevas indicaciones. Este, muy molesto, nos vino a advertir que ese día del comando central vendría un oficial para hacer una inspección de por qué nosotros estábamos perdiendo territorio, a qué se debía que nuestras posiciones retrocedían hacia Rjev. O era que nosotros batallábamos mal, o era que las fuerzas rusas nos superaban en fuerza en esa región. Según el punto de vista que tendría este comandante que debía de visitarnos ese día, era que nos iban a replegar en un punto más estratégico, o que recibiríamos refuerzos, o de repente nos evacuaran de ese lugar para batallar en otro sitio. Las órdenes de nuestro Gefreiter fueron muy claras. Si este comandante caía en nuestra trinchera, nosotros deberíamos de enseñarle realmente el infierno en el que estábamos metidos y las condiciones infrahumanas en las que batallábamos. O nos traían más refuerzos, o nos evacuaban de la moledora de carne de Rjev. Y lo más importante era hacer que él se vaya lo más pronto posible, teniendo la visión más clara de lo que pasaba en nuestro territorio. En pocas palabras, nuestras órdenes era mostrarle a este comandante el infierno en el que nosotros batallábamos y después hacer que se vaya lo más pronto posible. A lo que nosotros le contestamos: no se preocupe, mi teniente, si este comandante tiene la valentía de llegar hasta nuestras trincheras, nosotros le mostraremos absolutamente todo. Para nuestra sorpresa, a la hora del almuerzo llegó el capitán Franz Wiesler, y desde el primer momento en que nosotros cruzamos miradas con este capitán, nos dimos cuenta que era una persona indeseable. Este trató de sorprendernos
llevando un uniforme de soldado de camuflaje totalmente nuevo e impecable, mientras que nosotros llevábamos uniformes totalmente embarrados, que a duras penas se podía ver el color verde del uniforme en pequeñas zonas. La diferencia entre este capitán disfrazado de soldado más un soldado real de Ref era totalmente abismal, ya que este estaba pulcro, mientras que nosotros batallábamos debajo del barro. Todos nos dimos cuenta que este capitán era un fanfarrón, ya que nunca había batallado y de soldado no tenía nada, ya que llevaba un pañuelo con el que se tapaba la nariz y la boca para evitar respirar la pestedumbre en la que nos encontrábamos. A esto vamos a añadirle que también pertenecía al partido nazi, ya que apenas llegar se abrió la chaqueta para sacar un cigarrillo y le vi en el pecho la distinción que llevaban todos los del partido. La primera tontería que hizo este capitán fue el querer llamarnos la atención por el estado deprimente de nuestros uniformes. Nos preguntó que por qué estábamos tan sucios como el diablo, a lo que le respondimos que en Ref era totalmente imposible mantenerse limpio. Las mismas trincheras se desmoronaban a causa del clima, el lodo y la lluvia, más la putrefacción y suciedad que había por todas partes, nos hacía batallar como en una cloaca. Así también le recordamos que las provisiones de uniformes y los servicios de higiene habían sido volados por los partisanos en Smolensk y que teníamos que batallar con lo que había, día y noche, mientras que los nuevos uniformes no habían llegado desde hace casi 2 meses. En Ref la ropa se aniquilaba rápidamente, pero más rápido aún se aniquilaba la gente que venía a batallar aquí. Después, yo mismo llevé a este capitán a una excursión por nuestras trincheras. Mire, capitán, le dije, aquí tenemos un paisaje muy hermoso. A la derecha está el río Volga. Más adelante va a poder ver a nuestros tanques destruidos. Después tiene a nuestro flanco izquierdo. Y justamente al frente de ellos están corriendo nuestros soldados, ya que saben que va a empezar el bombardeo de la artillería soviética. Y justo en ese momento salieron de un bosquecillo 2 pequeños pelotones de nuestro batallón que parecían liebres en el campo. Y detrás de ellos caían los proyectiles de la artillería soviética. Estos camaradas nuestros tenían unos cuantos segundos para descansar antes que la artillería soviética recargue sus armas y empiece a atacarlos nuevamente. Y contemplando esta imagen comenté: mire, capitán, nuestros camaradas todavía tienen posibilidad de llegar a las trincheras antes que los rojos cambien su mira y empiezan a disparar directamente hacia nosotros. Este se volteó y me dijo: Kriesman, me sorprende que ustedes estén tan relajados en el frente. Ustedes tienen órdenes de atacar y es la primera vez que veo un ataque en dirección contraria al enemigo. Este capitán estaba comenzando a darme un sermón cuando en eso, tal y como había dicho, los ivanes cambiaron la mira de su artillería y empezaron los bombardeos. Yo ya me había preparado para el impacto, mientras que nuestro capitán se quedó parado viendo cómo caían los proyectiles, y estos cayeron tan cerca nuestro que la onda de choque explosiva lo botó aproximadamente a 3 metros de donde había estado parado. Cuando el capitán se incorporó, estaba igual de sucio y embarrado como nosotros. Yo me le acerqué arrastrándome y le pregunté: Capitán Wissler, ¿está usted bien? Tengo una proposición que hacerle. Mire, si usted ve al frente de nosotros aproximadamente a unos 200 metros, verá un par de tanques soviéticos destruidos. Justo debajo de ellos están nuestros centinelas. ¿Qué le parece si nos vamos arrastrando hasta ellos para que usted tenga una mejor visión de lo que está pasando aquí? Asimismo, a nuestros soldados les levantaría la moral saber la consideración que les tiene el alto mando. Para usted les sería muy provechoso. Estoy seguro que alguno de nuestros muchachos allí sabe tocar muy bien la armónica. Entonces, ¿qué dice? ¿Nos arrastramos? Váyase al diablo, Kriesman, me gritó él. Ya estoy hasta la coronilla de lo que está pasando aquí. ¿Usted se volvió loco o qué le pasa? Nuestro capitán se dio media vuelta y se fue por donde había entrado no hacía 10 minutos de haber estado en el frente, embarrado hasta la coronilla.
Y yo le grité: Capitán Winsler, no se olvide de cuando haga su reporte, me nomine para que me den la Cruz de Hierro, porque yo creo que ya hace mucho tiempo que la he merecido y hasta ahora no me la han dado. Y este me respondió: váyanse todos al diablo, y se fue corriendo por donde había llegado. Pero para nosotros ese día todavía no había terminado y teníamos que seguir sobreviviendo a los bombardeos de los Ivanes. Después, la decisión del alto comando fue de replegarnos en Smolensk y después seguimos retrocediendo hasta el Donbass, hasta que fui capturado en 1945 durante la batalla de Pillau. Durante abril de 1945, lo que había quedado de nuestra división fue transportada hacia la ciudad de Pillau por mar para su defensa. Recuerdo que los soviéticos cercaron rápidamente la ciudad, mientras que nosotros resistíamos de manera desesperada. Recuerdo que los últimos días de la batalla éramos grupos de resistencia diseminados por toda la ciudad. Recuerdo que mi pelotón estábamos defendiendo el edificio del Empire Deutsche Bank. Primeramente fuimos bombardeados con artillería pesada. Después empezaron a entrar los grupos de ataque y empezaron las batallas de habitación por habitación. Se escuchaban luchas de cuerpo a cuerpo. Recuerdo que se escuchaban granadas y disparos por doquier, gritos de dolor, de coraje y lamento. El ruido de las explosiones de las granadas se acercaba y recuerdo cómo los rusos aparecieron por la escalera en el tercer piso en donde nos habíamos atrincherado. Nosotros tratamos de defendernos, pero fue en vano. Todos mis camaradas fueron acribillados delante mío. Recuerdo que uno de esos soldados se me acercó. Era alto y fornido y tenía una cicatriz rosada en toda la mitad de la cara que le dibujaba una sonrisa macabra. Al verlo dirigiéndose hacia mí, me dije a mí mismo: he aquí mi muerte. Mi cuerpo se heló y no pude moverme, esperando aquel tiro de gracia. Pero para mi sorpresa, este soldado no me mató. Al contrario, me tomó de la parte anterior de la chaqueta y me sacó fuera del edificio, y al salir de este, hasta me prestó primeros auxilios. Después me llevó a otro edificio, en donde se reagrupaban a los soldados alemanes que habían sido tomados prisioneros. La imagen de este enorme hombre, con esa cicatriz en la mitad de la cara, se me quedó para toda mi vida. Después, pasé por el campo de prisioneros, los gulags, los centros de trabajo forzados, y al final, en 1953, pude volver a Alemania del Este. Después de años, una vez sanadas nuestras heridas de guerra, me dediqué a estudiar detalladamente en qué habían terminado mis camaradas de armas, que fue de la división con la que había batallado desde el 41 hasta el 45. Yo busqué a mis camaradas con los que había compartido el frío, las trincheras, la suciedad, los bombardeos, con los que había derramado sangre por un país que ahora estaba partido por la mitad y al que lo separaba el muro de Berlín. Yo trabajaba en la República Democrática Alemana, o más conocida como la Alemania Oriental. En todo el tiempo de la ocupación soviética, nunca tenía ningún odio ni recelo hacia ellos. Nosotros habíamos perdido la guerra y estábamos bajo su yugo, y yo era un buen soldado que sabía cumplir órdenes. Yo, como muchos ex soldados de la Wehrmacht, trabajábamos duro para reconstruir nuestro país, que había quedado en las ruinas después de la guerra. Durante los años 60 se pusieron muy populares las reuniones de confraternidad entre los veteranos de la Unión Soviética y los veteranos de la Alemania del Este. No puedo decir que entre alemanes y rusos nos perdonamos y que todo era de color de rosas. No, a muchos no les gustaban estos encuentros y simplemente no iban. Estos encuentros se hacían para animar los lazos de confraternidad entre la Unión Soviética y la Alemania comunista. Una de esas reuniones me marcó para toda la vida. Se conmemoraba el aniversario de la liberación de Königsberg y Pillau, con la participación de veteranos que habían luchado y sobrevivido en los ambos frentes durante el mes de abril de 1945.
Después de años, volví a ver la figura de aquel enorme hombre con la cicatriz en la cara que me dejó vivir durante el asedio del edificio Empire Deutsche Bank, el que me dio primeros auxilios después de haberme capturado. Yo me le acerqué y con la ayuda del intérprete le pregunté: ¿por qué no me mataste esa vez? Le volví a contar la historia de los sucesos que pasaron ese día para que me recuerde. Mientras que el intérprete le traducía mis palabras, yo le hice una pregunta que la llevaba durante años en el alma y esperaba una respuesta de como que el fin de la guerra ya estaba claro y que él no me mató por humanidad o por alguna razón mucho más profunda. Este veterano escuchaba y entendía. Yo estaba seguro que era él. Su fisionomía era única en 1.000.000 de hombres. Después de escuchar, este veterano sonrió y le respondió al traductor una frase tan sincera y tan banal como que las balas se le habían atorado en la caserina y después de haber arreglado su fusil ya no había ningún pretexto para matarme. También me dijo que no se arrepentía de haberme matado, ya que se me veía muy bien pese a mis años. Al comienzo estaba un poco decepcionado de su respuesta, ya que una bala atorada en una caserina me salvó la vida en esa vez. Pero después pensé, ¿qué importancia tenía eso? Lo más importante era que estaba vivo y que podía ver crecer a mis nietos y que no me quedé sin vida tirado en aquel edificio junto con mis camaradas muertos. Ese día nos embriagamos juntos y emborrachamos también a nuestro traductor. Si esta historia te ha gustado, coméntala y compártela, así como también no te olvides de suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita. Yo soy Alex Star y esta ha sido otra historia real del Frente Oriental en la Segunda Guerra Mundial.